Muy, pero que muy buenos días. Estamos acá en Historia de Asia para hablar acerca de la vida y el legado de una figura bastante controversial, podríamos decir, ¿no? Me refiero concretamente a Gengis Khan. Sí, Gengis Khan, quien fue el fundador del gran imperio mongol, que fue el segundo imperio más grande de la historia de la humanidad y el primero en lo que respecta a territorios físicamente unidos entre sí se refiere. Solamente fue superado por el Imperio Británico, que tenía más territorios, aunque dispersos por diferentes partes del mundo. Para tratar este tema, nos vamos a valer de la introducción de un libro titulado Gengis Khan y la creación del mundo moderno, cuyo autor es Jack Whitterford. Jack Whitterford fue un antropólogo, historiador y escritor estadounidense reconocido por sus estudios sobre culturas indígenas y sociedades no occidentales. Él se caracteriza por revisar y cuestionar las visiones eurocéntricas de la historia, dándole más énfasis y centralidad a pueblos y culturas que fueron, a su juicio, malinterpretados o marginados por la historiografía tradicional. Es decir, su trabajo lo que busca es reconstruir la historia desde un punto de vista diferente, que es el de los pueblos dominados o incomprendidos, como serían en este caso los mongoles. Sus principales líneas de trabajo son la antropología del poder y del comercio mundial, el intercambio cultural entre Oriente y Occidente y la revalorización de figuras históricas no occidentales y su rol en la modernidad global, como sería en este caso Gengis Khan. Tal fue su aporte a la difusión de la cultura mongola que Whitterford fue premiado por el gobierno de Mongolia y el pueblo mongol lo reconoció con el título de Embajador Cultural de Mongolia. El recorrido que acá proponemos transitar inician con la infancia, formación y el ascenso al poder de Gengis Khan, sus conquistas y la creación del imperio mongol, las innovaciones militares, políticas y sociales que llevó a cabo, el legado cultural y el impacto mundial que tuvo su obra y su imperio, la muerte, el entierro y el mito mismo de la tumba secreta de Gengis Khan, y por último, la manipulación histórica y la imagen del conquistador. Empezando por el principio, podemos decir que Gengis Khan nació en el año 1662 en las estepas mongolas y su nombre de nacimiento era Temujin. Él creció en un entorno marcadamente hostil, marcado por la violencia tribal, los asesinatos y la esclavitud. Él de niño supo lo que era el hambre, el miedo y la humillación. Pero a pesar de su debilidad física y de su infancia bastante difícil, desarrolló una gran inteligencia emocional y una capacidad política excepcional. Ya en su juventud, él estableció alianzas fundamentales, tanto de amistad como otra amorosa, que definieron el futuro de lo que serían sus conquistas y su expansión. Con los años, logró unificar todas las tribus mongolas que antes vivían en guerra constante, y su liderazgo se basó ya no tanto en el linaje, sino en la lealtad personal y en el mérito. Ya con 50 años, él había sometido a todas las tribus de la estepa y se lanzó a conquistar las civilizaciones más desarrolladas de Asia, que serían China, Persia, los reinos turcos y parte de la India. Él no solamente buscaba conquistar territorios, sino que quería crear un nuevo orden basado en la integración de los pueblos y las culturas bajo una sola autoridad. Podemos decir que Gengis Khan generó innovaciones militares en la organización y el nacimiento del imperio que él inició a forjar. Él revolucionó la guerra. Reemplazó la caballería pesada europea por un ejército más ligero, veloz y disciplinado. Perfeccionó las técnicas de asedio, acabó con la era de las ciudades amuralladas e hizo de la guerra una empresa global capaz de sostener campañas durante varias generaciones. En 25 años, su imperio conquistó muchas más tierras que lo que hizo el Imperio Romano en 4 siglos, extendiéndose desde el Pacífico hasta el Mediterráneo. Su sistema de mando y de comunicación anticipó formas de organización estatal que son modernas, basadas en mensajeros, señales y un servicio postal eficiente. Más allá de lo militar, Gengis Khan fundó un orden político que no tenía precedentes. Acabó con el sistema feudal y los privilegios aristocráticos, reemplazándolos, como ya dije, por una jerarquía basada en los méritos, la disciplina y la lealtad.
Estableció la libertad religiosa, redujo impuestos y eliminó gravámenes a médicos, maestros y sacerdotes. Creó censos regulares y el primer sistema postal internacional. Podemos decir que su imperio se basó más en la circulación de bienes y conocimientos y no tanto en la acumulación de tesoros. Así entonces, Gengis Khan impulsó el comercio internacional y la cooperación diplomática y sentó las bases de una red mundial de intercambio. Este impulso al comercio, iniciado por Gengis Khan y seguido por sus sucesores, fue una piedra angular muy importante en este nuevo orden político que se estaba gestando. En la misma línea que Waterford, el historiador español Antonio García Espada, en su libro titulado El Imperio Mongol, y más concretamente en el capítulo 4 titulado Los mongoles y la globalización, afirma que Gengis Khan hizo de los comerciantes sus primeros aliados, consejeros preferidos y embajadores de confianza, y los equiparó con ministros y representantes políticos. De hecho, el autor también agrega que la llegada de los mongoles marca el inicio en el que las rutas, como la ruta de la seda, pudieron ser recorridas en su totalidad, cuando la historiografía más clásica decía que las rutas eran recorridas por tramos. Así, García Espada concluye que los mongoles fueron promotores y gestores activos de la interconexión global, con una política centrada en el libre comercio y la protección de los mercaderes. En el mismo sentido, Jacques Gernet, en su libro El mundo chino, destaca la importancia de las redes internas de comunicación, la capacidad de la administración china de movilizar recursos y tecnología y mano de obra. Por lo tanto, tanto Gernet como Waterford coinciden en que la circulación de bienes y de conocimiento es esencial para transformar las organizaciones de las sociedades. Gernet lo ejemplifica con la organización interna de la administración china, Waterford desde la dinámica interregional que los mongoles intensificaron. Recordemos que los mongoles entran en China en el siglo XIII después de Cristo e inician la conquista del gigante asiático, lo que la influencia mongola en la historia china es de una importante consideración. Y otro punto en el que los mongoles pudieron influenciar al mundo chino según Gernet es en la ruptura con la aristocracia por nacimiento y por linaje, y en su lugar ponderan la meritocracia, forma de acceder al poder. Con todo esto podemos decir que el legado cultural del imperio de Gengis Khan fue más cultural que destructivo. Los mongoles no habrán sido grandes constructores ni artistas, pero fueron mediadores entre civilizaciones. Llevaron mineros alemanes a China, médicos chinos a Persia, artesanos europeos a Asia Central. Y en el caso de la India, bajo el sultanato de Delhi, se adoptaron técnicas militares inspiradas en los mongoles. Mencioné con anterioridad. Su dominio conectó Oriente y Occidente como nunca antes. Transmitieron pólvora, papel, té, alfombras, cañón y hasta conceptos administrativos modernos. El intercambio impulsado por el imperio de Gengis Khan preparó el terreno para el renacimiento europeo, que serían la imprenta, la brújula, las armas de fuego y el contacto con Oriente que transformaron la civilización occidental. Así, lo que comenzó como una conquista muy violenta terminó siendo también un proceso de integración y de circulación de saberes. Finalmente, sería en el año 1227 cuando Gengis Khan encontraría la muerte durante una campaña militar. Su muerte está rodeada de misterio y tuvo muchas versiones, pero lo real es que falleció simplemente en su tienda de campaña. Fue sepultado en secreto, sin ningún monumento ni tumba visible, porque se creía, según la tradición, que su alma seguía viva en el Zulde. ¿Qué es el Zulde? Es el estandarte espiritual mongol hecho con crines de caballo que representa el alma y el destino de un guerrero. Es decir, era un símbolo sagrado, y se creían que durante la vida guiaba al combatiente y tras la muerte contenía su espíritu. Durante el gobierno de la Unión Soviética, el lugar de sepultura de Gengis Khan se convirtió en zona restringida, y el mito de su tumba perdida se convirtió en símbolo de la permanencia del espíritu mongol y del misterio que rodea la figura del conquistador.
Para cerrar, debemos decir que la imagen histórica de Gengis Khan se orientó más hacia su lado negativo, con autores como Voltaire que lo definieron como el arquetipo del bárbaro destructivo. Sí, sobre todo en los siglos XIX y XX, el conquistador se volvió una figura demonizada por las potencias occidentales, y no se lo consideró mucho en su faceta de símbolo de liderazgo y reforma. Y eso es lo que apunta el texto de Winterford, a presentar a Gengis Khan no solo como un conquistador, sino también como uno de los grandes transformadores de la historia mundial, forjador de un imperio que cambió el curso del comercio, la diplomacia y el pensamiento global, y cuyo legado es la interconexión del viejo mundo, la caída del feudalismo y el nacimiento de un orden político y social basado en la ley, el mérito y el intercambio cultural, y que unió civilizaciones y abrió la primera era de la globalización.